con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en los estudios de Capital Radio con Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor y en su tiempo libre también escritor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre, y con buen ánimo a pesar de los rigores del invierno. Desde luego. Aquí vas a encontrar inspiración para seguir escribiendo. Sí, desde luego. Cada día hay una historia fascinante. Bueno, vivimos unos tiempos, ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Esa introducción de Dickens de las dos ciudades, ¿no? Tiempos pues, que tienen lo mejor y lo peor de muchas cosas, ¿no? Así que son tiempos interesantes, sin duda. Muy bien traído Dickens, también la maldición china, esa que te dice, ojalá vivas tiempos apasionantes, pues estamos en ellos. José Ignacio Gutiérrez es presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. Pero yo lo que creo que los tiempos siempre han sido convulsos. Lo que ocurre que en algunos momentos la ciudadanía, la sociedad, no se enteraban. Hoy nos enteramos de casi todo. No de todo, pero de casi todo. ¿Tenemos la piel más fina, crees? Yo creo que somos más sensibles a todo cuanto ocurre. Hay más estímulos, dicen, ¿no? Yo creo que porque muchísimos siempre ha habido corrupción, pero si miráis en los medios, fíjate, en España, es que no se habla de otra cosa. Recordamos épocas pasadas. También es verdad. Esta... Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, acompañado. Tiempos siempre cambiantes, pero hay novedades. Tener los dos grandes motores y potencias europeas, Alemania y Francia, en una incertidumbre política al mismo tiempo y además en declive económico, eso es verdad, nuevo. Eso es nuevo. Nunca había sido, nunca habían coincidido de esta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo dan los fondos a los países del sur. Estas ayudas que vivimos los españoles. Vamos a ver lo que sabe ahora de las elecciones en Alemania, si renuevan las financiaciones europeas. A lo mejor están de acuerdo en pedir dinero, en emitir deuda. Alemania sigue siendo el financiador. Yo creo que a lo mejor los electores alemanes se cansan. Sí. No creo que Alemania esté muy por la emisión de deuda, a pesar de su situación. Yo creo que Alemania tiene sobre todo una inestabilidad política. Y eso es lo importante. De todas las maneras, a principios de este siglo XX, recordar cuando los problemas de déficit los tenía Alemania y Francia, que entonces nosotros estamos en torno a un 34% de deuda y ellos estaban muy por encima. Ahí empezaron los problemas de la Unión Europea que hoy arrastramos, curiosamente. También tuvieron una situación, lo que no tenían en ese momento era inestabilidad política. Yo creo que ahora mismo el gran problema no solamente es un problema económico, sino una tremenda inestabilidad política en los dos principales motores. Era muy típico que esa inestabilidad la tuviera Italia, muy típico, y en cambio pues han cambiado las tornas, ¿no? Y el problema, bueno, yo no sé, pero yo creo que a partir del 23 de febrero en Alemania puede cambiar muchas cosas y después del verano en materia económica, sobre todo en Alemania, yo creo que también va a cambiar bastante. Para bien. Para bien, yo creo porque que sí. El problema político lo tenemos todos a la vez, se llama fragmentación. Sí, ¿no? Sí, sin duda, yo creo, ¿no? Y ha sido interesante esta mañana oír la entrevista de Trump. Y yo creo que Trump, entre otras cosas, yo creo que el caso de Trump, ya hemos dicho que el problema de Trump es que tiene esa personalidad tan compleja que crea mucho ruido, ¿no? Yo creo que sembra muchas discordias y esto es malo en sí mismo, pero luego lo que dice, pues hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que tiene por un lado este experimento de los aranceles, que hay que ver si favorece a quien le ha votado para ser favorecida, que son las clases medias y el obrero americano. Yo creo que hay luces y sombras también, porque por un lado los aranceles pues ciertamente protegen de la competencia china, que es lo que ha perjudicado al obrero americano. La política de inmigración reduce la oferta de trabajo, que habrá que ver si tiene impacto. Todo esto habrá que verlo porque tiene muchos interrogantes, pero también va a crear presión sobre la inflación, por ejemplo, porque cuando se limitan las importaciones hay presión sobre los precios y la inflación es lo que ha perjudicado más al obrero americano en los años recientes, entonces no es evidente. Pero lo que sí que es verdad, y viendo un poco los casos de Alemania y Francia, y sí que hay que reconocerle a Trump, es que además de que yo creo que es un gran vendedor, es un gran negociador, porque sí creo que en toda esta historia de fragmentación y de proteccionismo, Estados Unidos no es quien más va a perder, ¿no? Y eso en las negociaciones él lo sabe. Yo creo que en una negociación, ¿no? Yo me acuerdo de las técnicas de negociación, el BATNA, ¿no? La mejor alternativa al que no haya acuerdo, ¿no? La mejor alternativa al que no haya acuerdo, quien lleva las de perder es Europa y quien lleva las de perder es China. Europa, porque es un mercado mucho más fragmentado, depende mucho más de la energía
y es un mercado más pequeño. Estados Unidos es un mercado mucho más potente, y China porque depende muchísimo más del comercio exterior que Estados Unidos. Entonces, en ese proceso de negociación, donde en Europa pues hablamos de volver un poco a que los países se hagan más fuertes, de fragmentar aún más Europa. Esto es lo que se habla en las elecciones también, Alemania y Francia. Y en ese proceso de fragmentar aún más Europa, quien más fuerte va a ser y quien más capacidad tiene es Estados Unidos, ¿no? Entonces, más allá de que el proteccionismo pueda ser malo para todos, bueno, hay alguien que tiene más fuerza de negociación. Y en eso creo que Trump sí tiene las de ganar. Así Eso que ese aparte es de el su juego, carácter. ¿no? A ver, en un juego de pérdidas, Sí. ¿quién pierde menos? Ese Sí, es el ganador. bueno, es que quien pierde menos tiene más poder para negociar una ganancia, digámoslo así, ¿no? Yo creo que si tú vas a perder menos, puedes arrinconar más al oponente y ganar algo más. Y yo creo que, a mi modo de ver, con eso juega Donald Trump, ¿no? Es decir, guerra arancelaria brutal. ¿Quién pierde más? ¿Pierde más China o pierde más Estados Unidos? Pierde más China. Luego, en esa negociación. Porque la inflación puede que sacar más. generaría es en dos direcciones. Generaría inflación propia en Sí. Estados Unidos al encarecer todos los productos que entran. Pues si es un 25%, imagínense todo lo que entra de Canadá o de México. Pero también hacia afuera, ¿no? Cuando implantan un arancel, por ejemplo, a las aceitunas españolas, pues también está encareciendo aceitunas españolas a los españoles. Con los aranceles pierden todos. ¿Quién pierde más? Estamos hablando, pero pierden todos. Vamos a ver, aquí está la negociación con China, que es la más importante en cuanto a la economía mundial, y luego el uso de los aranceles ya para otras medidas políticas. Con México, la inmigración. Con Canadá, el tema de la droga. Entonces se utiliza como herramienta política. La fragmentación en Europa a mí no me preocupa particularmente, siempre que mantengamos unos valores europeos y la construcción de la europea, que exista fragmentación. Desde luego que hay intereses nacionales. El problema es que ahora mismo estamos cada vez más polarizados, ¿eh? Y eso sí es preocupante. Y perdemos hasta los conceptos. Por ejemplo, en España no estamos de acuerdo en qué es corrupción, que es un concepto que se ve inmediatamente. La del otro, la de los tuyos no. Sin embargo, aquí se discute lo que es corrupción. A veces puede existir o no existir, no. La corrupción existe o no existe, es un hecho. Sin embargo, se discuten hasta los hechos. Es cierto. No, yo quiero solamente un apunte. Fíjate, luego recibo una noticia ahora mismo que acaban de asesinar con un paquete, A un patinete alto bomba cargo del Estado Mayor de al Rusia. general Sí. jefe de la defensa química y biológica de Rusia. Sí. Trump va a tener un efecto muy importante en todo el tema geopolítico, sobre todo en la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo incide. Vamos a ver en qué posición queda Europa también ahí, porque hablamos mucho de la situación económica, pero igual Europa va a tener que invertir en defensa lo que nunca había planificado, ¿no? Y vamos a ver también si eso no es incluso, yo lo veo más como una posibilidad de un revulsivo económico. Todo lo que sea inversión, la inversión en defensa es inversión en tecnología que en un momento dado revierte a la sociedad, además. Y bueno, pues me sorprendía esta noticia de Sí, se última llama hora. Igor Kirillov. Podemos actualizar la información que José Ignacio está adelantando. Era un teniente general, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia. Ha sido un atentado con bomba. Según está informando ahora mismo la agencia oficial rusa, la bomba fue accionada cuando Kirillov salía de su domicilio con un ayudante que también murió en el atentado. No solo este alto cargo del ejército ruso especialista en la parte radiológica y química, un artefacto, incluso ya lo han identificado, 300 gramos de trilita, que estaba en un patinete eléctrico estacionado junto al portal del edificio de viviendas en el sureste de la capital Rusia. Y los servicios secretos de Rusia dicen que han sido los ucranianos, claro, rápidamente. Obviamente, ¿no? Yo creo que aquí tenemos también un factor muy importante porque no hay que olvidar el factor energético que supone Rusia. Si se restablece la situación previa, no solamente a la guerra de Rusia, sino a la toma de Crimea en el 2014, que también supuso un punto de conflicto y de tensión, si se reconduce este tema y Trump parece que es su gran objetivo llegar a un principio, a un acuerdo de paz al menos o de estabilizar la situación, y Europa recupera las relaciones comerciales con Rusia y recuperamos el factor energético que aporta Rusia, eso tiene un factor antiinflacionista para Europa muy importante en la parte energética, muy importante. Eso a Europa le puede dar un factor importante.
que va en contra de los intereses norteamericanos, que está siendo el gran suministrador, sobre todo en todo el tema de gas, ¿no? Y a unos costes muy superiores a los que teníamos con Rusia. Con lo cual hay aquí una serie de factores importantes que yo creo que pueden ser beneficiosos para lo que es el conjunto de Europa y a lo mejor no tanto para la economía norteamericana, curiosamente, ¿no? Vamos a ver esta situación y esto además pudiera ser muy acelerado, ¿no? Trump va a tomar posesión el día 20 de enero y uno de sus grandes objetivos es resolver la situación o al menos, digamos, invernar el conflicto ucraniano, ¿no? Yo creo que los dos puntos clave para mí, para Europa, son justo la defensa y la energía. Y yo creo que Europa invierta en defensa, aparte de que tiene siempre externalidades en otros sectores, yo es que creo que Europa seguramente tiene que invertir en defensa, sinceramente. Primero porque no es invertir en defensa, y esto además hay un pacifismo malentendido, no es para atacar a nadie ni invadir a nadie, es porque tienes que tener tu propia capacidad de defenderte, ¿no? Siempre decimos que Europa no pinta nada en el mundo. Pues claro, ¿cómo va a pintar algo? Si realmente tiene un conflicto, tiene que ir corriendo a pedir a Estados Unidos que le venga a ayudar, ¿no? Pues no tiene ninguna capacidad, ¿no? Entonces yo creo que Europa invierta en defensa, creo que quizá lo tiene que hacer. Hay un riesgo, porque luego la defensa queda ahí y vamos a ver quién gobierna en Alemania o quién gobierna en Francia, ¿no? Pensémoslo a 10 o 20 años vista. Es verdad que hay un riesgo, pero creo que es lo que toca hacer. Y en energía pasa lo mismo. Creo que los planes verdes, los que Europa tanto defiende y no defienden otros, además de su valor, digamos, ecológico, etcétera, estratégicamente a Europa le viene fenomenal, ¿no? Europa tiene una dependencia energética, lo hemos comentado alguna vez, cuando uno analiza la balanza de pagos en España, el gran problema deficitario, no siempre pensamos, vendemos turismo y compramos bienes. Pues no, el gran problema deficitario de España es la energía. Entonces, y en Europa como conjunto depende energéticamente mucho del resto, ¿no? Entonces, la transformación energética y de defensa, yo creo que estratégicamente en conjunto son buenas cosas para Europa, ¿no? Que tiene que hacer en esa defensa. Sí, pero debemos ser conscientes de nuestras necesidades y de las soluciones. Aquí los dos países que hemos hablado, Francia y Alemania, tienen posiciones completamente distintas. Francia no tiene problemas de energía, incluso exporta con sus centrales nucleares. Sin embargo, Alemania, que desarboló la energía nuclear, ahora se encuentra totalmente dependiente y es uno de sus grandes problemas, la energía. En España tenemos un caso clarísimo, una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, Rivera, que era totalmente contraria a la energía nuclear. Sin embargo, llega a Europa, se hace vicepresidenta de la Comisión Europea y ahora en su discurso anuncia que es favorable a la energía nuclear. Bueno, es una toma de conciencia, de conocimiento de las necesidades europeas, bienvenida sea. Abrir los ojos a la realidad. Esperemos que esto se traslade también al interior, a España. ¿Qué pronóstico hacéis de Alemania en las elecciones del 23 de febrero? Después de que la moción de confianza que presentara Olaf Scholz, el canciller, la perdiera ayer en el Bundestag, tal y como él esperaba, por cierto. No sé si habéis escuchado las palabras de Scholz. La verdad es que tuvo tantos pitidos en el Bundestag o tan poco quórum que no resonaron demasiado. Pero llamaba mucho la atención escucharle en este término en la responsabilidad moral que tienen los gobernantes, que parece haber desaparecido del mapa europeo. Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Dice que la política Reife. no es un juego, le dice a sus colegas. Formar parte de un gobierno requiere la madurez moral necesaria. Quien entra a formar parte de un gobierno es responsable de todo el país. Responsabilidad que va más allá de su propio partido, de sus propios votantes. Responsabilidad para millones de conciudadanos, reivindicaba Scholz. ¿Alguien le escuchaba por alguna parte? Bueno, a ver, es que ha habido un enfrentamiento tremendo entre el Partido Liberal, que formaba parte de la coalición Semáforo precisamente, y que además era ministro de Economía, si no recuerdo mal. Sí, entonces, señor Lindner. Exactamente. Yo creo que el mensaje iba precisamente en esa dirección, ¿no? A quien le ha hecho caer, ¿no? Esas discrepancias que parecer han surgido desde casi la formación del gobierno, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que va a haber una victoria de la CDU, pero no con el suficiente apoyo como para poder gobernar en solitario. Y ahí va a quedar, parece ser que el Partido Liberal es uno de los que va a pagar el precio más importante. La AfD, digamos la extrema derecha, una extrema derecha que incluso no olvidemos que el partido de Le Pen, que tanto criticamos en algunos momentos, rehúsa de ella, no quiere tener ningún tipo de relación con ellos, Pues ¿no? está fuerte en Alemania. Es la segunda. Sí. Los sondeos que dan ahora mismo todos apuntan a que va a quedar segundo. Está recuperando algo el SPD,
pero no llega todavía a alcanzarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ir posiblemente a una coalición de nuevo, a una gran coalición, con un gobierno de la CDU y un apoyo, a lo mejor no en el gobierno, pero sí un apoyo para evitar que haya una coalición con la extrema derecha alemana, que es mucho más radical que cualquier otra. Se puede parecer un poco a la holandesa o a la austríaca, que también en algunos momentos han tenido casi, pues, vamos, Sí. han llegado a gobernar. Hay exceso de confianza quizás en que van a ser los partidos más constitucionalistas CDU y lo que quede de los socialistas quienes tengan la mayoría parlamentaria, pero habrá que verlo, ¿eh? No sé si Angela Merkel en su ronda, en su show de escritora por el mundo, incluido por España, está haciendo una buena campaña a los demócratas cristianos, no arrepintiéndose de nada de lo que hizo prácticamente. A mí, bueno, en el caso de Alemania sí me parece, bueno, aparte del discurso de Scholz, que suena muy bien, y yo creo que tiene razón en lo que dice, pero bueno, también está totalmente contaminado porque lo que quiere es echar la culpa al otro para preparar las elecciones, como siempre, porque realmente la integridad de los políticos, lamentablemente, pues deja mucho que desear. Sí me parece interesante, y comentaba José Ignacio antes, por ejemplo, el tema de la deuda alemana, ¿no? Que siempre Alemania ha sido muy disciplinado, ¿no? Europa, en general Europa, contaminado por Alemania, tiene este mundo ordoliberal, ¿no? Tú pones unas reglas muy fuertes, dentro de eso hay libertad, pero las reglas son muy fuertes. Y si tengo que romper la regla, no la voy a romper tan fácilmente. Esto ha sido lo que ha manejado Europa. Y esto pasó en la compra de la deuda, cuando hubo la crisis financiera en España y en general en Europa, costó muchísimo que el Banco Central, por ejemplo, comprara bonos, porque rompía la regla, ¿no? Había una regla muy fuertemente fijada, esa regla no se puede romper. Y eso está muy inspirado en el ordoliberalismo por el mundo alemán, ¿no? Entonces yo creo, fíjate, que ahora mismo, por ejemplo, que Alemania tirara un poco de déficit, que ha sido tan disciplinada tantos años, para ayudar a reestructurar su industria, no me parecería mal. Es decir, ¿para qué está el déficit? El déficit está, típicamente, se suele utilizar para temas de una crisis puntual y mucho en gasto corriente. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, cuando hay una crisis fuerte, pues a veces hay que hacerlo y yo creo que a veces está bien hecho. Pero bueno, ahora que realmente tienes un problema de reestructurar tu industria y tienes un momento estratégico, ya has sido muy disciplinado. Es verdad que tampoco es que esté maravilloso, pero está mucho mejor que Francia, que otros países, pues a lo mejor es el momento de realmente exceder un poco el déficit, ¿no? Y eso en la mentalidad alemana cuesta mucho, pero estamos hablando de reestructurar una industria, estamos hablando de invertir, ¿no? En cierta manera. Y creo que sería un debate interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto es un momento en el que Alemania puede romper un poco más de lo que suele hacer su norma y plantearse, relanzarse, reestructurar su economía, que tiene unos problemas importantes? Que fichen a cualquier político en España, les Sí. ayuda a hacer eso con una naturalidad increíble. Sí. Sí, pero primero tendrán que formar gobierno. Mm. Vamos a ver qué sale de las elecciones. Yo creo que la alternativa por Alemania es la clave, es su fortaleza, porque en esta política que existe en Francia con Le Pen, en España con Vox, que el gobierno extiende al Partido Popular, de no permitir en ningún caso el gobierno de estas fuerzas que están en la derecha, pues permite todo tipo de equilibrios. Lo de Macron es increíble, cómo se mantiene, pero ahí está. Sí, bueno, por el Y sistema, bueno, ¿no? sí, por- Seguramente. Yo creo que es por el sistema también. Yo a Macron le veo muy mal, ¿eh? Además, fíjate, Pero ahí Macron, está. Pero va a apurar su mandato, ¿no? claro, pero porque tiene el mandato Puede legal, hacerlo, puede puede hacerlo. aguantar hasta el final. Y bueno, igual que en España, dices, no, es que no hay presupuestos. Bueno, aquí podemos seguir todo el tiempo que haga falta. Es decir, mientras tú tengas, y en el caso de Macron, que es el presidente de la República, tiene poderes, mientras Mientras no hay- él aglutinemos puede seguir fuerzas todo el que tiempo, normalmente todo el tiempo están que quiera. en contradicción, pero aglutinadas en el gobierno, estamos viendo. ¿Qué tiene que ver RC con Junts o Bildu con PNV? Sin embargo, apoyan al mismo. Sí, bueno, presidente ocurre del igual. ¿Se gobierno. puede gobernar sin el legislativo en España? Pues imagínate Macron. en el caso de Francia. Macron tiene toda la legitimidad. Otra cosa es si que siga Macron adelante es bueno o no para el país. Eso ya, y tampoco me parece evidente lo uno o lo otro, ¿no? Pero él puede seguir, vamos, tranquilamente. Va a poder poner un presidente tras otro. El problema es que la alternativa al Macron a lo mejor es peor todavía. Ese es el gran problema que Sí. tiene Francia, ¿eh? ¿Cuál de las dos? Me da igual porque es verdad que por parte de Le Pen está definido quién es el candidato, por parte de la izquierda no está muy claro quién será la alternativa final a esa. Además, por el procedimiento electoral francés, muchas veces el candidato de la izquierda, digamos, queda eliminado porque solamente acceden los dos que tienen más, ¿no? En la segunda vuelta. Y luego el voto de izquierda tiene que decidir qué hace, ¿no? Y está siendo, además, el estudio sobre qué hace el voto de la izquierda en el momento de la segunda vuelta es muy curioso, porque una parte incluso se ha girado hacia Le Pen, ¿no? Entonces,
Es complejo la alternativa también en Francia. Lo que ocurre, Francia tiene un problema de sistema. Y más en materia económica, tiene un problema de sistema. O sea, Francia lo que tiene es un problema de viabilidad del sistema socioeconómico francés. Alemania tiene un problema menos acuciante. Alemania deriva de una integración de dos culturas alemanas que ha generado, ahora hay una sociedad dividida total y absolutamente en Alemania. Eso es el gran problema alemán ahora mismo. Pero es que el problema de Francia es la viabilidad del sistema que se ha dado. Ese es el gran problema que tiene ahora mismo Alemania Francia. Y el problema que tiene Francia es que no tiene solución real a ese problema. Ya no es una nueva república, no. Es que es un problema socioeconómico. Sin embargo, fíjate, Italia tiene peores datos macroeconómicos y aparece como un gobierno mucho más estable, el de Giorgia Meloni. Totalmente. Bueno, vamos a ver, es una mujer que ha sabido liderar y que ahora mismo internacionalmente es una figura reconocida. Es decir, que se lo ha creado ella. En estos meses, en cada cumbre, en cada actuación pública, se ha ido creando una imagen muy, muy potente. Ahora es de las políticas europeas más fuertes. Más serias. Yo tengo una frase siempre en materia de política, de gobernar es realidad. Y se acaba toda la demagogia que haces en la campaña y te sientas a ver lo que puedes hacer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les está ocurriendo a muchísimos dirigentes. Que cuando te sientas y dices qué es lo que puedo hacer con todos los problemas que tengo, el margen de actuación es relativamente pequeño. Eso le ha pasado a Meloni. Precisamente ha tenido que reconducir toda su actuación de gobierno frente a su mensaje político anterior, ¿no? Eso le va a pasar sea quien gobierne en Francia, y en Alemania les va a pasar lo mismo. Es decir, hemos entrado en periodo electoral, hay unos mensajes, pero curiosamente el mensaje político de las últimas 2 décadas en Alemania es el que ha generado el problema que tienen. Le dediquemos unos últimos minutos en la gran tertulia de la economía a recoger una vez más una petición urgente de un colectivo empresarial de España que señala cómo el gobierno mira para otro lado cuando le viene bien económicamente, no solo cuando no deflacta las tarifas de los impuestos, por la inflación hablamos, sino que cuando hay adjudicaciones de contratos públicos, tampoco se revisan cuando aumentan los costes. Las 3 patronales del sector de la construcción, CNC, SEOPAN y ANCI, dicen que es urgente ya que se adapte el mecanismo de generación de revisión de los precios de las obras públicas, porque la subida de la energía, la subida de los costes de la mano de obra, que incluyen pues los efectos que van desde la subida cada año de las cotizaciones sociales hasta las del salario mínimo interprofesional. Es decir, se cambian las reglas por el camino, se les disparan los costes, pero no se revisa la adjudicación pública. Esto les está poniendo en auténticos problemas económicos algunas. Bueno, es un problema previsible. Son grandes empresas. En los concursos pueden perfectamente hacer los análisis suficientes para prever estos riesgos, pueden incluso asegurarlos, cubrirlos, y lo que quieren es que se puedan revisar lo que son los precios que se pagan por los concursos públicos discrecionalmente. Esto crearía una inseguridad jurídica. Es en el momento de hacer la oferta, cuando ellos deben decirlo. ¿Qué pasa? Que son ofertas muchas veces temerarias a la baja y luego se trata de revisarlo, ir adaptándose una vez has ganado el concurso. Bueno, y que se retrasan mucho en el tiempo. Fíjate que aquí en el plan de recuperación hay algunas no me parece obras. que crear esa inseguridad jurídica y abrir ese melón sea conveniente. Lo que tienen es que revisarse el sistema de concursos públicos y cómo se otorgan y cómo hay bajas temerarias y cómo se adjudican no siempre al que tiene los mejores medios, sino que se adjudican puramente por precio a la baja y luego, claro, no salen las cuentas y hay que revisarlo. Y ahora buscan este pretexto para revisarlos. Así que pones el balón en el tejado de las empresas. Pero era una bueno, y de la administración también, porque hay que revisar los concursos públicos. Sí, la ley de contratos del Estado precisamente delimita muy bien lo que es baja temeraria y elimina las ofertas. Se pone pero una comparsa que hace la media, claro, son expertos. Pero se aplica cuando interesa. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha abierto muchísimos expedientes por cómo se manipulan los concursos públicos. Por eso te iba a decir que se aplica cuando interesa. No, o sea, para excluir... Se puede manipular perfectamente con ofertas de testaferros y se hace un concurso a medida. Incluso se llegan a poner de acuerdo en repartirse los concursos públicos entre grandes operadores. Esto, la Comisión Nacional de la Competencia tiene muchos expedientes en este sentido. Hay que revisar esto
no cuando ahora no nos salen las cuentas querer que se ajusten a nuestra medida. No, no me parece serio. Pero es que precisamente en las licitaciones públicas sí estaba contemplado lo que es la revisión del importe final de Por eso. adjudicación. Lo que pasa es que tiene unos límites. Y esos límites, lo que ocurre en la situación que está ocurriendo, están sobrepasados. En algunos momentos se ha superado se ha llegado hasta el 55% Entonces, legítimamente se en la podrá pedir la revisión revisión. en la revisión de Se puede pedir. Bueno, lo que creo también que al final es un baño de realidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, acabar con el déficit de vivienda a base de construir o de una empresa pública, ¿qué freno tienes? Pues que al final tiene un coste construir. Tienes que contratar a alguien, hay una cadena de suministro. Entonces ahí esa realidad se va a encontrar en algún momento, ¿no? Alguien tiene que construir. ¿Vas a contratar tus empleados, obreros para que produzcan? No, tienes que contratar a empresas que tienen un coste, ¿no? Y eso va a ser siempre un limitante. Pues esto es un baño de realidad también, la gran tertulia de la economía. Hoy con Fernando Zunzunegui, con José Ignacio Gutiérrez y con Miguel Yagüe. Gracias por acompañarnos y buen día. un placer. Buen día.